Pues ahora nos vamos a Jordania. Castillo. Herodes el Grande, no Herodes Antipas. Sensación, ¿verdad? Es una sensación súper extraña. Moisés se sube a por las tablas, baja con las tablas de tal y están adorando a tal. Se enfada tanto que las tira al suelo. A las tablas del rey se rompen. Porque decía que Moisés nació en Egipto, y como lo iban a matar, porque iban a matar a todos los hijos de los judíos, lo echan por el río, se lo encuentra la princesa egipcia y vive en palacio, se cría en palacio. Pero ya cuando es mayor ve a un judío que lo maltratan, se enfada y se va a vivir a Sinaí, ve la zarza y le dice Dios que vuelva con lo de las plagas y Lo todo de se la vuelve. zarza es que no me queda claro. Pues cuando él se va de que lo echan de Egipto, vive en Sinaí tranquilamente, tranquilo, y entonces ve un día la zarza ardiendo y esa zarza es Dios. Dos. Y Dios le dice, vete otra vez a Egipto y tráete para acá a los judíos. Sí. Y en ese viaje de vuelta es cuando pasan, están en el desierto, cuando llueve el maná. ¿Cómo sabe Moisés si le han abandonado cuando era un bebé que era judío? No lo sabe, no lo sabe. Entonces, Se cría entre los faraones y él cree Que es egipcio. cuando él ve al que le están tratando mal Sí. y él dice, me piro de aquí porque esto no me mola, él ya sabe que era judío. Buena pregunta. En el Shemot no se especifica si soy consciente o no de ser israelita cuando defiendo al esclavo judío. Solo que mato al egipcio que lo maltrataba y salgo huyendo por miedo a que me arresten. ¿Cómo vais, segunda expedición? Pues sí, yo soy Moisés, probablemente la figura más importante del judaísmo y de las fundamentales en cristianismo e islam, de la tribu de Leví, uno de los 12 hijos de Israel, o Jacob, y por si os estabais preguntando, lo de ponerme cuernos es por una mala traducción en mi salto a la tradición cristiana, deberían ser más bien rayos luminosos, pero bueno. Pues eso, que después de lo que os han contado, de volver a Egipto a por mi pueblo, de las 12 plagas, de abrir las aguas del Mar Rojo, de guiar a los judíos 40 años por el desierto, de subir y bajar del monte Sinaí con las tablas de la ley, cuando estaba a punto de llegar, morí aquí, a la edad de 120 años. Y fue porque Yahvé me condenó a morir antes de pisar la tierra prometida por desobedecerle. Hice caso al pueblo y mandé unos espías a ver cómo estaba la cosa al otro lado del Jordán en vez de entrar directamente como Yahvé me pedía. Después de tanto esfuerzo, vaya plan. Sí, lo ponía a la izquierda. Sí, pero bueno, está. Esto es aparcar aquí y echar un vistazo, ¿no? Mira una virgen allá arriba, tapaica, con un botijo. Porque el frío lo confundo, voy a entrar y a veces me da un arrebato. Claro, porque pienso que se me va a calar el coche y es como... Aquí sí que. Porque se ve el sol otra vez, que los franciscanos no nos quitan el sol. Esto es el Monte Nebo for free. Aquí hay gente que no paga los 2 dinares jordanes dinaros que te cobran los jesuitas, pues se vienen aquí. Pues han venido aquí a ¿Franciscanos echar- o jesuitas? ¿Cómo era? Aquí que venimos, Francis. Pues aquí hemos venido a ver el puestecito de shisha, chai y café. Tienen sus sillitas, hay un montón de familias como haciendo barbacoa, fumando shisha y compartiendo aquí las horas del pomerillo tramonto. Huele mucho a barbacoa, nos está dando bastante hambre, la verdad, porque hoy no hemos comido así propiamente, con enjundia. ¿Pero si habéis comido restos de ayer en el Mar Muerto? ¡Qué blanda esta generación! Comiendo maná en el desierto os quería yo ver a vosotros durante 40 años. Bueno, que ya volveré para contaros con detalle toda esa aventura cuando lleguemos a Sinaí, en Egipto. Ahora vamos a seguir un poco hacia adelante. Pues justo después de mi muerte aquí mismo, bueno, ahí en el monte de al lado, cruzamos el Jordán y comenzamos la conquista de Canaán. La primera ciudad en caer fue Jericó, donde derrumbamos las murallas tocando con nuestros cuernos durante 6 días. Se establece la capital en Silo y allí se depositan el Arca de la Alianza y el Tabernáculo, que contienen las tablas de la ley que yo bajé del monte Sinaí. Los judíos se sedentarizan y se divide el territorio en 12 partes. La tribu de Leví, la mía, serán sacerdotes y no tendrán tierras, y la de José se dividirá en 2 y sus hijos Efraín y Manasés formarán tribus independientes.
Rápidamente tienen que unirse para hacer frente a amenazas como la de los filisteos bajo figuras guerreras, los jueces. El más famoso probablemente sea Sansón, el que pierde su fuerza cuando Dalila, que era filistea, le corta el pelo. En toda esta época los israelitas siguen traicionando de cuando en cuando el pacto con Yahvé y él les va enviando problemas. Esa es más o menos la dinámica. El pueblo israelita era cabezota y le costaba obedecer. El último juez, Samuel, ungió al primer rey, Saúl, que abre el periodo de mayor esplendor de los israelitas, el reino unificado. Bueno, pues como Saúl tampoco era bueno del todo que se diga, Samuel decidió ungir a otro rey en Belén, David, el que mató al gigante filisteo Goliat con una honda, del que descendería tiempo después Jesús y al que se le atribuye uno de los símbolos más reconocibles del judaísmo, la estrella de David. David es también quien finalmente conquista Jebús, lo que sería Jerusalén, y la convierte en su capital construyendo allí el palacio. Sin embargo, aunque también quiere construir el templo, Yahvé dice que debe esperar una generación más por todo el pecado cometido. Y es que David, pues también la lía un poco, pero después se arrepiente y aunque Yahvé le perdona, no se libra de todos los castigos. Finalmente, uno de sus hijos, el que será el último líder del reino unificado, sube al trono, Salomón. Es famoso el juicio en el que Salomón descubre quién es la madre del niño que dos mujeres se disputaban porque es la que se niega a que lo partan en dos. También es quien finalmente construirá el templo y quien tiene un hijo, Menelik, con Maqueda, más conocida como la reina de Saba, que quedaba más o menos en Etiopía. La leyenda cuenta que Menelik pudo sacar el arca de la alianza de Jerusalén antes de la destrucción babilonia del templo. El arca, según esta versión, estaría en la iglesia de Santa María de Sion, en Etiopía. También de Menelik desciende el rey etíope Haile Selassie, también llamado Rastafari, aquel que el movimiento jamaicano que popularizó Bob Marley consideraba ya Dios. Después de Salomón entramos en el periodo del reino dividido, Israel en el norte y Judá en el sur, que luchan entre sí y con los filisteos. En el 722, el rey asirio Sargón II termina la conquista del reino norteño de Israel y deporta a las 10 tribus que lo formaban, lo que serán las tribus perdidas de Israel. El reino de Judá, en el sur, resistirá hasta la llegada de los babilonios y la primera diáspora en el 586. Desde ese momento hasta la expulsión definitiva por parte de los romanos está en el capítulo de ayer. Preguntarle a este señor. ¿Hay un mosaico? Mar Muerto. Pero es el mosaico. Un mosaico mapa. Un mapa de Jordania. Es un arte misuario geográfico. Y una iglesia griega ortodoxa. Católica es esta. Sí, lo pone ahí. ¿Lo ves ahora, nena? Ahora lo veo, sí. Claro, es un mapa. Tenemos dos señoras muy majas, son las dos así como con una estructura ósea y física muy parecida, no sé si serán primas o algo, que nos están llevando por un camino que parece más corto. ¿Qué tal, segunda expedición? Yo soy Jacob o Israel, nieto de Abraham, hijo de Isaac y padre de las 12 tribus de las que descienden Moisés o Jesús. De mis 12 hijos, José hizo carrera en el extranjero y llegó nada menos que a consejero del faraón de Egipto, porque había interpretado correctamente sus sueños y evitó una gran hambruna. Tiempo después, yo llegué con el resto de mis hijos y sus familias y vivimos felices allí. Cada vez íbamos siendo más y un nuevo faraón de repente tuvo miedo de nuestra fuerza como pueblo. Así que nos esclavizó, y ahí es justo cuando nace Moisés, de descendientes de mi hijo Leví. Y cuando el faraón ordena asesinar a todos los niños israelitas es cuando lo ponen en una cesta en el río y empieza la historia que os contaban antes. Bueno, pues esta es la parte oficial de la familia, la judeocristiana, porque luego está la rama renegada. Acordaos, mi tío Ismail, padre de los árabes, y mi hermano mellizo Esaú, que también era el mayor, pero un día que venía con hambre de trabajar me cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Así de simple. Después engañé a mi padre medio ciego con una piel de cordero para que creyera que yo era Esaú y me bendijera. Y así me quedé con el título de primogénito, la tierra prometida y todo para mí y mis hijos. Diréis que a lo mejor fue un truco un poco reprobable, pero es que nosotros, las figuras judías y las cristianas del Antiguo Testamento, claro, no somos modelos éticos perfectos, casi santos como Jesús o Muhammad. Y esta es una peculiaridad de los judíos que no parece haber pasado a cristianismo e islam. Otra característica judía que, sin embargo, sí ha trascendido a sus primas abrahamánicas es la propia conciencia de nosotros mismos. La necesidad de escribir y recordar nuestra historia para seguir siendo nosotros, más que para conservar una identidad para irnosla creando, algo que es muy de Occidente.
aunque Occidente se empeñe en ver su origen solo en Grecia. Y tan importantes somos para descubrir el origen que se puede trazar mi línea genealógica desde el principio de los tiempos y por tanto también la historia de cristianos y musulmanes, porque hasta mi abuelo Abraham todo es igual para las tres tradiciones. Venga, que lo repasamos. Dios crea el mundo en 6 días y el séptimo descansa. Para nosotros, los judíos, el Sabbat. Adán y Eva son el primer hombre y la primera mujer, son tentados en el paraíso, pecan y son expulsados, condenados a ganarse el pan con el sudor de su frente. Caín mata a su hermano Abel en la primera explosión de envidia de la historia, y de otro de los hijos de Adán y Eva, Set, sigue la línea de descendencia con los patriarcas antediluvianos, que llegan a vivir hasta 969 años, como el famoso Matusalén, que es a su vez el abuelo de otro que os sonará, Noé, el del diluvio, que tampoco se podía quejar ya que murió a los 950 años de edad, ya lo veis. Antes del diluvio la gente era de otra pasta. Esta historia seguro que os suena. Como el mundo se había llenado de pecadores, Dios decidió destruirlo, salvando solo a Noé y a su familia, mujer, hijos y nueras, y una pareja de cada especie animal. El arca se terminó posando en el monte Ararat, dentro de la actual Turquía y símbolo nacional de Armenia a la vez. Los 3 hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet, repoblaron la tierra dando lugar a 3 razas. De la raza semita, de los hijos de Sem, que poblaron lo que hoy es Oriente Medio, vendrá mi abuelo Abraham y por tanto los judíos. Los árabes, que después pasarán a ser musulmanes, son hijos de mi tío Ismail, hijo de Abraham, semita, y de Ayar, que era egipcia, es decir, camita, que eran los que habían poblado el norte de África, los hijos de Cam. Los hijos de Jafet se extenderán por lo que hoy es Irán, Turquía y hacia Europa. A pesar de esta enorme expansión, todos los descendientes de Noé hablarán la misma lengua. Bueno, eso hasta que quisieron superar a Dios construyendo la Torre de Babel, porque en ese momento Dios, insuperable, les condenó a hablar distintas lenguas y no entenderse. El clásico divide y vencerás. De hecho, a lo mejor de aquí lo han sacado las potencias coloniales. Divide y vencerás. Divide y vencerás. En este ambiente de pueblos divididos en lenguas y protonaciones es donde nace mi abuelo Abraham, que recordemos, viene, después de la promesa, desde Ur hasta Hebrón, ya en Canaán. Después yo me voy con mis hijos a Egipto, donde nos acaban esclavizando y de donde nos saca Moisés. La conquista de Canaán, el periodo de los jueces, de los reyes, el reino dividido y luego ya la decadencia que os contaban en el capítulo anterior hasta la segunda y definitiva diáspora de manos de los romanos en el siglo I de nuestra era. Después, casi 2000 años de exilio y en 1948 se crea el Estado de Israel. ¡Sorpresa! ¡Viva los novios! Una iglesia griega ortodoxa. It's okay, Sukram. Yeah, we share. It's okay. ¿Queréis agua? Sukram. Y tiene un mapita que es Jerusalén, Belén, Mar Muerto. ¿En España por qué? Mar Muerto, Río Jordano, el pozo de Jacob, Belén. Es que le ponen varios idiomas. ¿Te puedo coger así? Les ponen... ¿Será el pozo de la sabiduría? ¿Qué es? Estamos todos un poco soñolientos, ¿sabes? Uy, pues esta mañana otra vez nos ha dado el sol, luego esta tarde el mar. ¿Qué es lo que tiene? El mar muerto. Con el Islam, el judaísmo presenta una separación originaria en la cuestión de la primogenitura entre mi padre Isaac y mi tío Ismael, como ya os contó él mismo, aunque ese debate solo surge tras la muerte del profeta Muhammad, mucho tiempo después. Sin embargo, con el cristianismo, la cuestión de la separación es más ambigua. Como visteis en el capítulo anterior, la situación entre el pueblo judío y el imperio romano es límite. Los conflictos llevan a la destrucción del templo y a la segunda diáspora. Todo el mundo judío se viene abajo y hay que reconstruirlo desde cenizas. Hay que pensar cómo se puede seguir el culto a Dios sin el templo. Además, el cristianismo no se separa del judaísmo, entre otras cosas, porque en el momento de la destrucción del segundo templo no hay nada que se llame cristianismo. Más bien, lo que pasa es que hay muchas facciones judías y cuando el templo se destruye, de todas esas facciones solo hay dos lo suficientemente arraigadas o adaptables como para sobrevivir. Una será la secta judía del Camino, que después pasarían a llamarse cristianos, y otra es la secta judía de los fariseos, que pasarían a denominarse judaísmo rabínico. Para los judíos actuales, judaísmo rabínico es un término casi sinónimo a judaísmo, porque casi todos vienen de esa rama y por eso está en desuso. Como os contaban ayer, los cristianos fueron dejando de lado las prácticas judías y extendieron la prédica a los no judíos. Por eso, cristianismo y judaísmo se fueron separando como dos religiones diferentes. Primero
poco a poco y después de golpe, cuando los cristianos alcanzaron el poder en Roma y pasaron de ser, como nosotros, perseguidos a ser perseguidores. Y pretextando muchas veces cosas tan ridículas como que nosotros matamos a Cristo, esa persecución cristiana se ha vuelto también contra los judíos. Y digo que es ridículo porque en cualquier caso el propio Jesús dijo que estaba escrito, es decir, que si acaso lo mató a alguien, fue el Dios cristiano. Pero bueno, que las bases de la doctrina cristiana y musulmana son judías, el binarismo del bien y el mal, cielo e infierno, Dios y el diablo, la resurrección de los muertos, todo eso lo inventamos nosotros. ¿Qué tal? Perdona, yo soy Zoroastro o Zaratustra, como queráis, y todo eso ya estaba en la religión que yo fundé, el mazdeísmo o zoroastrismo, que también es monoteísta. Hay muchos estudiosos que creen que gran parte de vuestra doctrina viene del zoroastrismo, y es que Ciro II, el rey persa que os dejó volver a Jerusalén y reconstruir el templo, era mi seguidor. Perdona, yo soy Utnapishtim, la versión babilónica de Noé, también conocido como Ziusudra por sumerios y Atrahasis por acadios. La historia de mi diluvio aparece en el poema del Gilgamesh, que es anterior a los textos hebreos, y en el Enuma Elis, otro texto babilónico, hay pasajes que recuerdan a temas del Bereshit, el jardín del Edén, la creación de la mujer a partir de un hueso del hombre o el conflicto de Caín y Abel. El euro ese gasta en el cubo de agua. Nena, yo soy gilipollas, porque el chico me ha dado 2 botellas de agua. Por un billete de esos, me ha dado 2 botellas de agua y me decía que me bajara a duchar y ya me parece como no. Claro, tío, tenés que haber duchado. ¿Cómo vamos de kilómetros? O sea, de gasoil, digo. Es que no sale. Menos de 50 no te sale. Vamos a quedarnos en... Se supone que sobraban como 10 kilómetros. Lo que pasa es que son muy relativos porque si aceleran mucho, si tal... ¡Dar la vuelta! The office man, he's not here. He go home already. Yeah, but in the airport, there is no one that gives his badge, the keys there is a mail box to put the keys. Pues que no hay que dejarlo aquí, que tiene que ser por fuera del garaje de Avis. Y ya está. Vale. Bueno, primero querían cobrarnos 3 dinares jordanos cada uno por llevarlo aquí. Que le hemos dicho que 3 dinares jordanos no le vamos a pagar en ningún caso y ya está. Paco se entera de cuál era la estrategia. A ver, yo creo que este señor ha ido muy rápido y Paco todavía incluso a lo mejor está subiendo. Ya, pero es que hemos dado muchas vueltas por ahí. O sea, hemos dado toda esa vuelta de ese hotel. Ah. A que no habéis dado la vuelta por aquí, está normal. Paco, si se te ha apurado, va a volver a lo que antes. Sí, pero si sigue una carretera, Paco no llega más pan ni nada, ¿sabes qué te parece? ¿Cómo encuentras tu hotel? A mí si me dais el número yo le llamo. Que vuelva aquí a la puerta del hotel. ¿No te lo coge? A mí tampoco. Es muy probable que Paco no tenga puestos los datos móviles. Claro. ¿Qué has hecho? Pues porque no he perdido. Es que iba como un loco, es que le decía a mi Estoy amigo, aparcado mi allí amigo. enfrente. ¡Ay, qué maravilla el Paco! ¡Mírale qué Mírale qué listo, ya Ya, está. pero ahora se han ido los otros, y es que nos No pasa, estamos... No pasa no pasa nada. Santiago. Pero ahora vienen. No pasa nada, ya está, el Paco está aquí. Ya está, lo vamos a ir. Ya está. Pues mira, vente por aquí y espérate aquí, porque por aquí no entra nada. Ahora no pasa nada, les pides perdón, le dices que eres de Madrid y que además eres del Real Madrid y ya está todo solucionado. Todo solucionado. Tanto este como el otro. Yo, muchas gracias. ¿De dónde eres? ¿De Madrid? ¿Del Real Madrid? Sí. ¡Oh! ¿Qué tal, segunda expedición? Yo soy... Akenatón, un faraón egipcio monoteísta rebelde entre los politeístas, que algunos estudiosos, judíos por cierto, han identificado nada más y nada menos que con Abraham. Freud ya lo sugirió, pero Roger y Mesot Sabat, en Los secretos del Éxodo, afirman que Abraham y yo somos la misma persona.
que así se explicaría, por un lado, la falta de pruebas históricas de la presencia del pueblo judío en Egipto, porque no eran judíos sino egipcios, y por otro, que los judíos egipcios se pudieran instalar en Canaán sin resistencia por parte del faraón. Y es que yo fui expulsado de Egipto con mis seguidores y nos fuimos a Canaán, como Abraham. De hecho, parece ser que la descripción de la descendencia de Abraham según la Torá coincide bastante con la descripción egipcia de mi biografía. Y además también hay un general egipcio que era mi seguidor que coincide también con la figura de Moisés. Cuanto menos curioso. Yo ahí lo dejo. Comemos falafel y ya está. Pero nos va a hacer ahí mogollón, mira, taca, taca. Pero tío. Shukran. Yo chile, chile. Sí, chile, chile. Está muy bueno. Está muy bueno. Oye, pues barato. 4.20, 12 bocatas. ¿Cuántos son 4.20? Pues eran 5 pavos, pero da igual.